Hola, soy Germán Muhlenberg y en este video vamos a ver el resumen de Cómo follar con todas por Tony Kring, publicado en el año 2008. Este es un libro del estilo Mystery Método, un tanto más directo en algunas partes y con algo de PNL de Ross Jeffries. Entonces, capítulo 1. Las 10 reglas básicas de la seducción. 1. Tenés siempre todo bajo control. El autor dice que el primer obstáculo a la hora de hablar con una mujer somos nosotros mismos. Entonces debemos desarrollar el autocontrol y saber cómo superar la ansiedad o el pánico. 2. Ser el macho alfa. Definir lo que es un hombre dominante y transformarte en uno. El autor habla de visualizarnos como un hombre seguro. Este tipo de hombre que no espera la aprobación de la mujer. 3. Tener el mejor aspecto posible siempre. Habla de enfocarnos en lo que podemos cambiar, ya sea nuestra ropa, higiene, estilo o lo que sea. 4. Confianza en nosotros mismos. Antes de iniciar una conversación debemos estar convencidos de que la mujer es muy afortunada de poder hablar con nosotros. 5. Tener siempre la mentalidad correcta. Estemos siempre listos para iniciar una conversación con una mujer en cualquier lugar. 6. Rendir culto a la regla de los 3 segundos. Cuando veamos a una chica atractiva, iniciamos una conversación en 3 segundos o menos. 7. Nunca seas un chico bueno. Los chicos buenos intentan atraer a una mujer mediante la caballerosidad o cumpliendo favores. Demuestran tener falta de personalidad. Pueden ver más en el resumen de Basta ya de ser un chico lindo. 8. Nunca propongas una cita a una mujer. Básicamente Kring habla de que evitemos llamar cita a un encuentro con una mujer y que no le paguemos lo que ella consuma. Dice de verse para tomar un café, ver una película en la casa o hacer deporte, pero nada de escenas románticas o películas en el cine. 9. Aprende a apreciar el rechazo. No le des importancia al porqué de un rechazo y simplemente aceptarlo. Considera un rechazo como algo positivo, ya que por cada uno aumenta nuestra experiencia y posibilidad de estar con otra mujer. Y 10. Siempre hay otra mujer. Si estás obsesionado con una mujer, es porque estás actuando necesitado. Si quieres dejar de tener miedo al rechazo y no actuar necesitado, el autor aconseja acostarte con al menos una decena de mujeres. Capítulo 2. Los primeros pasos. En este capítulo el autor menciona los siguientes puntos. Si la abordamos con seguridad en nosotros mismos y con la convicción de no aceptar el rechazo, nuestra determinación marcará el éxito. 2. Es importante que mantengamos la mente de la chica en torno al sexo. 3. Busca siempre la chica más atractiva del lugar. Las mujeres atractivas son igual de difíciles que las chicas no atractivas. Esto es, dice el autor, porque todas las mujeres anhelan al príncipe azul y sentirse únicas. 4. Debemos conocer 50 mujeres nuevas por semana. 5. No debemos ser ansiosos frente a las mujeres. Sin embargo, debemos mostrar que tenemos deseo sexual por ellas. 6. No esperemos el momento perfecto para actuar porque dejaremos pasar muchas oportunidades. 7. Si percibimos señales de interés, probablemente es porque son reales. 8. Los clubes nocturnos no son el mejor lugar para conocer mujeres. El autor sugiere centros comerciales, cafeterías, bibliotecas y gimnasios. 9. Contá con mujeres amigas que te ayuden a conocer otras chicas. 10. Tener varios hobbies. Cursillo para principiantes sobre cómo encontrarse cómodos con las mujeres. Esto está dividido en 4 pasos. Entonces, paso 1, el contacto visual. Debemos capturar su mirada, enfocarnos en uno de sus ojos y mantener la mirada. Paso 2, el buen samaritano. El autor se refiere a acercarnos a una mujer y corregirle algo de ella, tal como un buen samaritano. Por ejemplo, el cordón de un zapato, el rímel en la cara, un taco suelto, etc. Paso 3, el cumplido. En vez de acercarte a ella con una excusa, ahora lo hacemos diciéndole a una chica algo positivo que nos gustó de ella. Esto hace que nos expongamos más. Lo ideal es poder continuar hablando de algo más haciéndole 2 preguntas que permita que ella responda más que un sí o un no. Paso 4. Evitar que nos considere un amigo. Nuestro objetivo es dejar en claro a la chica que hay un interés romántico. Después de estar, di simplemente hola. Para muchos el mejor opener del mundo. Si ves a una mujer que te gusta, mírala y decirle hola. Capítulo 3. El acercamiento.
1. Primera impresión. Si una chica decidió en los primeros 30 segundos que no quiere acostarse con nosotros, difícilmente cambiará de opinión después. No perdamos el tiempo valioso en intentar convencerla de otra cosa. 2. La regla de los 3 segundos. De vuelta, hablar con una chica en 3 segundos o menos desde que la vemos. 3. Pautas generales sobre el acercamiento. Básicamente, hacerla reír. 4. Tus primeras palabras. Decir algo del ambiente que los rodea. Kling dice que es la mejor herramienta para la comunicación instantánea. Después habla de que es el pardillo, que es el tipo que no sabe qué decir. Por ejemplo, si hace mucho calor en un club, se le acerca a una chica y le dice: hace bastante calor. Eso no da muchas opciones para responder. Sin embargo, después tenemos el paz. Este es un tipo con más experiencia y puede decir cosas como: estaba pensando en el calor que hace y se me ocurrió que a lo mejor es porque estás acá. ¿Me contás algo de vos? Después habla de que no hace falta preguntar el nombre de la chica y nunca comprar un trago en un club o un bar. Luego tenemos kinestesia, tocar a la chica siempre que podamos. Los toques casuales durante una conversación amistosa hacen que la gente nos recuerde con más cariño. Al inicio se puede comenzar tocando con el hombro o el brazo. En el Mystery Método tienen más de lo que es la Kino escalada. Después tenemos la última oportunidad. Si intentamos todo con una chica y aún no obtuvimos algún resultado pero nos sigue interesando, Kling recomienda ser grosero con ella, ignorándola o siendo inoportuno. Si ella empieza a mostrar interés, continuemos ignorándola. Para mí este no es un buen consejo y me parece mejor retirarse. Después cuenta la historia del extranjero que vino del infierno. Cuenta la historia de un hombre que era lo más feo que se puedan imaginar. Sin embargo, se le acercó a cada mujer de la disco, de las más atractivas a las menos, y todas lo rechazaron. Cuando se quedó sin más opciones, volvió a comenzar. Por segunda vez fue por la más atractiva hasta que terminó con una de ellas besándose en medio de la pista. Esto lo da como un ejemplo de ser perseverante, sin embargo, para mí se contradice un poco con lo de no perder tiempo con las mujeres que no nos muestran interés. Capítulo 4. El estilo Gran Maestro. Kling dice que es una técnica que se basa en la utilización constante de bromas obscenas y humor sobre el sexo mientras prestamos atención a las reacciones de la chica. Sería algo así como el estilo de Mod One o David X. Sin embargo, el autor dice que reaccionamos rápido porque la mayoría de las mujeres van a reaccionar negativamente. Entonces es importante tranquilizar la situación y seguir hablando sin dejarlas pronunciar una sola palabra. Lo que sugiere Kling es decir algo obsceno para después disculparse o decir que solo era una broma y luego nuevamente decir otra obscenidad. Si ves que esto está funcionando, seguir haciéndolo hasta acostarte con ella. Esto siempre sonriendo, manteniendo el contacto visual y disfrutando de la interacción. Capítulo 5. Impactos negativos. Cuando abordamos a una chica muy atractiva, ella sabe que queremos acostarnos con ella. Debemos transmitirle que nuestras intenciones no son esas, de que no nos interesa, así siente que no tiene nuestra validación. Eso es el impacto negativo. La justificación de esto es que las mujeres más atractivas están acostumbradas a que los hombres busquen su aprobación y de esta forma nos desmarcaremos. Kling dice que el estilo Gran Maestro es una de las maneras de actuar ante ellas. También llama impacto negativo a los negs, que es una forma de mostrarnos desinteresados en el libro El Mystery Método. De todas formas, muchos libros critican esta estrategia del método indirecto, tanto Models, Mod One o David X. Demostrar interés no necesariamente significa buscar su aprobación. Por otra parte, basar las estrategias según el atractivo de una mujer no me parece lo más correcto. El mismo Kling dijo que las mujeres más atractivas no eran más difíciles, así que no entiendo por qué propone de actuar distinto. Capítulo 6. El hombre de apoyo. El autor dice que algunos tipos se hacen acompañar por amigos poco atractivos para parecer, en contraste, más atractivos, y eso, por lo general, es contraproducente. Incluso, aunque seamos el más atractivo del grupo, todo indica que no somos más que el jefe de un rebaño. Luego habla de dos formas de acercarnos a un grupo. Modalidad 1. Observa quién es la chica más aburrida del grupo y quédate hablando con ella. No para levantarla, sino para formar parte de ese grupo y ver a quién más le gustas. Y la modalidad 2 es básicamente la misma estructura del Mystery Método. Entramos en un grupo con un opener,
utilizamos next o impactos negativos en la chica que nos gusta, y cuando vemos que está interesada, la aislamos. Entonces, capítulo 7. El baile. Si bailas bien, demostrás que te sentís cómodo con tu cuerpo y que sabes controlarlo con precisión. Clint sugiere de mantenerse dentro de la pista de baile, ya que en los bordes son para los solitarios. A estos bordes él los llama el corredor de la muerte. Capítulo 8. Seducción rápida. La seducción rápida es un término de Ross Jeffries. La seducción rápida se basa en llevar el estado mental hacia un enfoque sexual. Esta es efectiva cuando ya nos hemos acostado con la chica. Básicamente es todo lo de programación neurolingüística. Entonces, capítulo 9. Las reglas básicas de la conquista. Entonces, 1. Demostró tu valía. Esto es parecido a demostrar alto valor en el Mystery método, o sea, ¿qué hace que ella quiera dedicar su tiempo o hablar con nosotros? 2. La entonación, hablar con claridad, utilizando una voz calma y suave. Y 3. Hazte eco de lo que ella dice. A las mujeres les gustan que las entiendan, no solo escuchando sino respondiendo, teniendo en cuenta lo que dicen. Klink afirma que esto es tan simple como decir que estás de acuerdo. Otra forma es parafrasearla unos minutos más tarde, presentando sus opiniones como propias. Dice que esto es aún más eficiente cuando usamos palabras claves que ella usa con frecuencia. En mi opinión, esto demuestra falta de personalidad y opinión. Después 4. Cómo controlar la conversación. Todo lo que digas tiene que tener un objetivo. Si querés tener éxito con las mujeres, deberías sexualizar las charlas y hacerlas íntimas. Un error es tener charlas superficiales. En cambio, debemos hablar sobre sus sentimientos e intereses. Dice de hablar de forma positiva y evitar contradecir a la chica. Otro tema importante que habla en este capítulo es sobre los signos de interés. Sin embargo, son prácticamente los mismos que en el Mystery método. Y hago una larga lista en el resumen de Dobla tus citas. Capítulo 10. Exploración de valores. Básicamente es explorar los tipos de valores que busca una mujer para poder después convertirnos en ese hombre. Esto es tan fácil como hacerles preguntas acerca de lo que les gusta en los hombres. Este capítulo también me resulta absurdo, muestra falta de personalidad. Básicamente estaríamos buscando su aprobación. Capítulo 11. Superación de problemas. En este capítulo plantea algunos de los problemas que se pueden presentar en una interacción con una mujer. Por ejemplo, ella te puede decir ¿por qué me lo preguntas? Cuando exploramos sus valores, puede que hagamos muchas preguntas. Esto puede provocar a veces que las mujeres se pongan a la defensiva. Digámosles que solo intentamos conocerla para saber si es el tipo de persona que queremos conocer. Si dice que tiene novio, hay 3 signos que indican que podría engañarlo. 1. Se verá a nosotros hablándonos de su relación. 2. Favorece a que se presenten ocasiones en las que podamos estar juntos. Y 3. Nos habla de sus anteriores infidelidades. Capítulo 12. El cierre. El objetivo final de toda interacción debería ser conseguir su número telefónico. La promesa de volver a verse o ir por el beso. Si todo sale bien, deberían ser las 3. Al recibir 3 indicadores de interés podemos ir por el cierre. Es importante dejar a las chicas con ganas de más. Si crees que quiere un beso, no dudes en intentarlo. Capítulo 13. La cita. Acá habla de lo que es la llamada telefónica. Siempre llamala cuando le dijiste que ibas a hacerlo, ya sea el mismo día o al día siguiente. Y el objetivo de la llamada debe ser volverse a encontrar. Siempre debemos ser nosotros quien tiene su número, si no dependeremos de que ella nos contacte. Una vez arreglado el encuentro debemos terminar la llamada. Es mejor que sea de poca duración y que se quede con ganas de más. También Klink dice que nunca debemos pedir una cita, sino sugerir un encuentro donde puedan conocerse. Sin embargo, eso para mí es una cita. Capítulo 14. La relación. En lo personal no me resultó muy interesante y era muy largo. Si quieren dejen en los comentarios para dar más detalles de este capítulo. Así que conclusión. Personalmente no es un libro que me llame mucho la atención. Me parece uno más después de que salió el Mystery método. Muchos de los consejos que da no me parecen buenos tampoco. Creo que hay mucho basado en buscar la aprobación de la chica, como por ejemplo el hecho de preguntar qué busca ella en un hombre para poder coincidir en el capítulo 10. También pienso que en este libro intenta darte una respuesta para todo tipo de situación, como en el capítulo 11.
Busca controlar todo y querer siempre dar la mejor respuesta para atraer a esa chica. Esto también es un rasgo del Mystery Método. Para mí nos vuelve más inseguros porque vamos a fallar. No vamos a poder controlar todo el tiempo. No vamos a tener siempre la respuesta correcta y tampoco deberíamos buscar hacerlo. Había una frase que decía algo así como: la respuesta más acertada es cuando somos honestos. Si nos gusta alguien y nos sentimos nerviosos, para mí la mejor cosa que se puede decir es: te vi, me sentí intimidado, pero quería conocerte. Estar súper nervioso y mostrarnos como si no lo estuviéramos nos va a hacer sentir aún más nerviosos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo resumen. Gracias por quedarse hasta el final.